¿Cómo andan? Eso es bueno. ¿Cómo andan todos? Bueno, Hugo y Lucas. El resto. Todo bien, profe. Sí, semana de parciales deben estar ocupados los compañeros. Con razón. Con razón. Yo digo, pero esto la tienen muy clara. Con razón. Sí, toda la semana tuvieron flojas las clases. Hoy me conecté recién porque ya terminé de rendir los cinco, pero vi las grabaciones de las otras materias y en todas tres, cuatro compañeros. Claro. Sí, sí, me imagino. Claro, hay mucha. Están todos con el tema de los parciales, entonces. Bueno, bueno, vamos a hacerla más dinámica, más rápida y. Señor, chicos, de paso voy a hacer una aclaración. No, yo porque estoy preocupado porque veo que están desaprobando muchos, como lo dije en la clase pasada, y de acá ahora tenemos finales. Entonces, si no llegan bien a los finales, viste, más complicada la cosa. Sí, aparte para llegar a los finales ahora necesitamos probar las cuatro actividades sí o sí. Claro, es más esfuerzo para algunos, para mí debería ser lo mismo, pero bueno. Simplemente de paso, igual que ha grabado, para que los vean, y si no para ustedes. Yo no sé si ustedes, los dos, Hugo y Lucas, gracias por estar, obviamente. Y no sé si ya hicieron la actividad esta de cómo calificar este caso. Yo prácticamente lo que voy a hacer es una suerte de análisis porque tuve que reprobar a unos cuantos y unas cuantas compañeros y compañeras de ustedes porque cometen ciertos errores que son salvables. De hecho, en la clase pasada lo habíamos en cierto punto intentado trabajar para que ustedes vean la cantidad de inconvenientes que puede haber en función de este tipo de casos. Eh, Acá tenemos un típico caso de concurso aparente de normas, ¿no? Acá tenemos a Ricardo, pasa a buscar a María por su casa para ir a tomar un café. ¿Mm? María le había avisado a su esposo que estaría en un café a 20 cuadras de la casa para que la pase a buscar por allí. Sin embargo, Ricardo cambia el recorrido con una excusa y la lleva a María a un departamento encerrándola. Inmediatamente llama al esposo, miren qué importancia del inmediatamente, ¿no? Llama al esposo de María y le dice que la abandone porque él estaba enamorado de ella y que en caso de no hacerlo, no la volvería a ver. Bueno, tenemos un típico, Ricardo está hasta las manos, como se decía, como se dijo siempre, evidentemente con María, empieza a cometer delitos porque ya no sabe qué corno hacer. Pero acá tenemos un caso muy interesante debido a que nos encontramos con el famoso concurso aparente. Es muy importante que siempre que trabaje en un caso, tanto académicamente como eh, profesionalmente el día de mañana, lo hagan de manera pormenorizada, vayan desglosando palabra por palabra. ¿M? Palabra por palabra. Y fundamentalmente si ustedes piensan que pueden estar delante de un concurso. Ustedes cuando vieron Derecho Penal parte general, habrán visto que muchas veces nos encontramos con casos donde la independencia temporal, física y material de las acciones que cometen las personas pueden impactar en diferentes tipos penales, ¿no? Y al mismo tiempo nos permite distinguir ciertas acciones. ¿Mm? En este caso, cuando nosotros nos encontramos con la posibilidad de distinguir las acciones y la posibilidad de poder separar diferentes tipos penales, como bien ponen algunos, incluso con una implicancia que, que puede llegar a afectar diferentes bienes jurídicos, ¿no? Eso muchas veces nos lleva a confundir. Por eso, dentro de lo que es las relaciones concursales de delitos, nosotros nos encontramos con el famoso concurso aparente. ¿Por qué se dice concurso aparente? Porque justamente cuando uno analiza el caso, da la apariencia de muchos delitos.
De hecho, yo bromeando la clase pasada que habíamos tenido, le decía, un poco más le tirás el Código Penal encima. Porque vas viendo muchos delitos. Decís, che, pero yo veo muchas cosas. Esto por un lado. Por otra parte, es importante remarcar que cuando ustedes van avanzando en la carrera, ya sea en cualquier universidad, pero justamente en la carrera de abogacía, ustedes van haciendo un montón de materias que siempre les van dando un poquito más, un poquito más, un poquito más, para así cuando ustedes salen, tienen de todo. Ustedes salen con lo mínimo, después seguramente cuando salgan van a necesitar hacer posgrado, especializaciones para seguir especializándose más, porque todo va llevando más dificultades. Pero cuando ustedes arrancaron la carrera, habrán visto, yo no sé si todos los que están acá arrancaron acá en la Kennedy o arrancaron en otra universidad, no importa, eso es indistinto, tienen que haber visto que el derecho, dentro de los elementos del análisis del derecho, el derecho es conducta. No sé si recordarán que lo primero que uno empieza a analizar cuando analiza el derecho penal, civil, comercial, administrativo, internacional, público, lo que ustedes quieran, analizan conductas. Ahora, no tengo claro cómo puedo ayudarte me arrancó con eso. Alexa. Y dentro de estas conductas que ustedes tienen que ir analizando, no son todas las conductas significativamente relevantes. Cuando ustedes el día de mañana se siente un cliente, y ustedes le digan, hola, ¿qué tal? Soy el doctor Herrera, soy el doctor Córdoba, soy el doctor Was, no sé cómo se pronuncia Maximiliano, disculpame tu apellido. Cuando ustedes se sienten y tengan un cliente delante de ustedes, les va a contar toda su vida. Y le va a contar el caso por el cual los vine a consultar a ustedes, y le va a contar, y no sabe cómo se llamaba mi primer novia, y no sabe lo que me hizo el vecino, porque yo entre medio de todo este lío, el vecino encima me puso la música alta. Y uno lo escucha, por supuesto. Uno como profesional lo va a escuchar el juez, lo va a escuchar el fiscal, seguramente con menos paciencia, porque no les pagan. Ustedes por ahí seguramente lo van a tener que hacer con más paciencia porque ustedes están esperando que les paguen. Pero se van a encontrar con gente que les va a contar toda la historia de su vida. Ya sea estén dentro de la profesión privada como así estén dentro de la profesión pública, los organismos estatales. Cuando sucede todo esto, nosotros no analizamos todo lo que nos dicen. A ver, perdón, voy a cambiar esto último que dije. Analizamos todo lo que dicen, pero nosotros estudiamos abogacía, entonces nosotros sabemos qué parte, qué tramos de la conducta, seguramente estas cosas que yo digo les sonarán familiares, qué tramos de la conducta tienen una significancia jurídica. En función del caso que nosotros estamos analizando. ¿Bien? Ricardo pasa a buscar a María por su casa para ir a tomar un café. ¿Hay alguna significancia jurídica? No. ¿Hay alguna relevancia jurídica que ustedes piensan como futuros profesionales o ustedes piensan que un juez podría llegar a tomar esto? No. ¿Hace un contexto? Veremos. Puede ser. Veremos. Miren acá, María le había avisado a su esposo que estaría en un café, ¿no? A 20 cuadras de la casa para que la pase a buscar por allí. O sea, María le avisa a su pareja, a su esposo, o sea, hay un matrimonio, uno va analizando todo jurídico a ella, ¿no? Le avisa a su esposo, o sea, hay un vínculo matrimonial, hablamos dos cónyuges, que estaría en un café a 20 cuadras de la casa para que la pase a buscar por allí. ¿Bien? Sin embargo, Ricardo, quien le había prometido a María que le iba a llevar a tomar un café, cambia el recorrido, es decir, la engaña. Y cuando cambia el recorrido, ¿no? Nosotros nos podemos encontrar con una dificultad. ¿Cuál es la dificultad que tenemos acá? Bueno, todas las personas tienen una autonomía de locomoción, se llama. La autonomía de locomoción significa que nosotros podemos transitar, lo dice el artículo 14 de la Constitución Nacional, imagínense, y hay un montón de pactos y un montón de tratados de relevancia internacional, dicen que todos podemos transitar libremente. El artículo 14, si no me equivoco es el 14 de la Constitución Nacional, dice todos los ciudadanos argentinos pueden transitar libremente por la República. Todos. Bien. ¿Quién es la única autoridad que puede limitar este tipo de derechos? El juez. No, creo que a veces lo venimos diciendo. Pero quitando esta situación, evidentemente, a la promesa que le hace Ricardo a María y este cambio de curso, ya puede afectar su autonomía. Porque no la está dejando decidir. Bien, entonces podemos encontrar una suerte de crisis, ¿no? En lo que es la libertad individual.
en este caso, de María. La lleva a un departamento, lleva a María a un departamento y la encierra. Por ende, este primer intento, ¿no? Podríamos llegar a hablar de una posible tentativa en este curso, termina materializándose, termina consumándose al momento de que le ingresa a un departamento que no era el lugar donde María había consentido, y además añade esta situación de haberla encerrado. ¿Mm? Por ende, ya directamente lo atacó con todo al bien jurídico. Lo atacó con todo. Dentro del tipo objetivo, ya nos podemos encontrar con ciertas acciones que empiezan a tener sentido y encontrar aquí la sustancia del delito, ¿no? Lo que es el tipo subjetivo, ¿no? En materia de tipicidad, también, porque evidentemente acá hay una premeditación de Ricardo. Esto Ricardo no lo hizo al azar, evidentemente lo venía congeniando en su cabeza, es decir, en la fase interior y después lo materializa en la fase exterior, ¿no? Hasta acá todo parece indicarnos que nos tendríamos que mover al artículo 140 y tipos penales subsiguientes del Código Penal. Si no me siguen, frénenme, ¿eh? Entonces, vamos a seguir. Miren esta palabra es muy importante. Encerrándola, punto, seguido, inmediatamente. Y esta palabra no es una palabra que yo no hice la consigna, les aviso que no soy el autor de esta consigna. Esta palabra a nosotros nos tiene una repercusión muy, pero muy importante. Porque esto significa que la conducta no termina ahí. Porque vieron que dice inmediatamente, no dice mucho después, al otro día, a una gran cantidad de horas. Significa que dentro de esa conducta del encierro, ¿no?, que practica Ricardo en lo que es la libertad individual de María, inmediatamente hace otra cosa. Miren lo que hace. Llama al esposo de María, lo identifica, y le dice que la abandone a ella. ¿Ven? Que la abandone a María, que la tiene encerrada, porque él estaba enamorado de ella y que en caso de no hacerlo, no la volvería a ver. ¿Ven? Inmediatamente de materializar el encierro, empieza a configurar esta segunda acción, ¿no? Inmediatamente. Esta palabra inmediatamente, que yo parece que me detengo y parece que quiero hacer una película de esto, les digo, y vuelvo a insistir con esto, tiene una gran repercusión. ¿Por qué? Justamente la mayor parte de las correcciones que yo hago en los trabajos, ustedes saben de una relación concursal. Las relaciones concursales lo que nos tienen que permitir advertir es a priori una separación temporal lo suficientemente relevante como para poder implicar dos figuras distinguibles. ¿Bien? Siempre atendiendo que tenemos ciertos principios nosotros, ¿no? Estos principios que tienen que ver con la especificidad, con la absorción, y como yo les decía al principio, la posibilidad de que estemos delante de un concurso aparente. Ustedes siempre tengan presente esto. Lo primero que tienen que hacer es descartar el concurso aparente, para después poder hablar de una relación concursal, tanto real como ideal. Si no me siguen, deténganme, porque por ahí estoy siendo muy rápido, estoy diciendo cosas que por ahí no me las llegan a entender. Bien. Esta palabra inmediatamente, lo que a nosotros nos permite analizar dentro de esta consigna, es que toda la conducta sigue continuada, continúa, no se acaba, por eso la palabra inmediatamente. El que hizo la consigna la pone a propósito, para confundir, obvio. Yo no estoy diciendo que los que pusieron concursos son unos locos o unos burros, mucho menos. Estoy diciendo que justamente lo que hace esta palabra es mostrarnos, pará, no se detuvo todo acá. Todavía no se terminó la finalidad del autor. Dolo, intención y voluntad. Pero ustedes piensen que en el derecho penal se analiza la finalidad, no el causalismo. Nosotros el derecho penal, fundamentalmente antes de la doctrina y la dogmática que empieza a traer Núñez, Olmedo, Zaffaroni y la termina de implementar mucho mejor, nosotros estudiamos el derecho penal en función de lo que es el causalismo. ¿Saben lo que hace el causalismo? En función del efecto que provocó la causa, ahí analizamos.
¿Cuál es el resultado? Esto traía muchos problemas, porque no tenía una lógica. El finalismo lo que termina de imponer es justamente, no, pará, analicemos la finalidad del autor, no el resultado, porque el resultado nos puede traer ciertos problemas para entender la causa, pero cuando nosotros entendemos la finalidad del autor y analizamos todo lo que sucede, vamos a tener una objetividad mucho más mayúscula al momento de calificar. Esto es todo académico, es todo justamente del derecho, de los profesionales del derecho. Entonces esta palabra inmediatamente nos termina de mostrar que no hay una separación. ¿Por qué digo esto? Muchos me dijeron, hay concurso, miren lo que yo les voy a contar lo que me dijeron algunos, hay concurso real. No me lo desarrollaron mucho, pero me dice, hay concurso real porque yo advierto dos conductas física y temporalmente separables. ¿No? ¿Y qué conductas utilizaban mucho? 141 del Código Penal y 149 bis. Bien, supongo yo que 149 bis, segundo párrafo, porque el primer párrafo no podría ser, segundo párrafo del Código Penal. ¿Bien? Y podría decirle así, puede ser, pero esta palabra inmediatamente, a lo sumo, nos podría acercar, a lo sumo, a un concurso ideal. A lo sumo. ¿No? El concurso ideal es esta acción continuada en el tiempo, con la posibilidad de distinguir dos tipos penales de manera concreta. El típico que se hace en todos los manuales, el tipo que tira un piedrazo a la ventana de alguien, rompe la ventana y al mismo tiempo con esa misma piedra lo lastima a alguien. Tenemos un concurso ideal, ¿no? De daños y lesiones. Atípica, un típico ejemplo de manual. Acá la palabra inmediatamente nos representa un problema. Ahora, no sé si ustedes tienen el Código Penal ahí a mano. Fíjense lo que dice el artículo 142 bis del Código Penal. ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí, profe, yo lo tengo abierto. ¿Lo tenés? ¿Lo podés leer, Lucas? Por favor. Sí, se impondrá prisión o reclusión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere o ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un Detenete un segundo tercero. ahí, discúlpame. Detenete un segundo ahí. ¿Vieron que Lucas acaba de decir el que sustrajere, retuviere u ocultare? ¿No? No hay nada loco acá. Vamos a la RAE, ¿no? Y analizamos, no vemos elementos normativos. Vieron que son verbos típicos. ¿Bien? Ah, gracias Bruno por también mantenerlo ahí. Ahora seguís, Lucas. Pero vieron que acá, pero ven que acá tenemos ciertos verbos típicos que hacen al tipo objetivo. Entonces, ya evidentemente están estas figuras dentro de esta consigna. Ahora seguí, Lucas. Con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o a tolerar algo contra su voluntad. Perfecto. Bien. Hasta ahí está bien. Ahí está perfecto. Vieron cómo el legislador, ¿no? Acá distingue, tanto sea luego de haber sustraído, ocultado, ¿no? O haber retenido a una persona, al mismo tiempo, esto tenga una finalidad de obligar a un tercero o a la misma víctima, ¿bien? De que haga algo en contra de su voluntad o que tolere, ¿no? Las obligaciones. ¿Se acuerdan que vieron obligaciones? En algún momento la obligación de dar, de hacer, de no hacer. Bueno, lo mismo, pero invertido a lo que es el derecho penal. Miren cómo este tipo penal, sin hacer ninguna distinción, sin hacer ningún tipo de relación concursal, absorbe toda la conducta que tenemos en la consigna. ¿Saben por qué? Por la palabra inmediatamente. ¿Vieron? ¿Qué pasaría si en esta misma consigna dicen que estuvo y después de muchas horas o al otro día lo llama recién al esposo de María? Bueno, ahí las cosas podrían cambiar. Ahí las cosas podrían cambiar. ¿Ok? Y ahí la relación concursal nos podría llegar a introducir una suerte de mayor comprensión, ¿no? De acomodar mucho más los delitos. En este caso, es un concurso aparente. Otro de los típicos ejemplos del concurso aparente, ¿vieron cuando entran a un banco? 7, 8 tipos con revólveres, se meten al banco, le dicen a la gente, amenazan al de seguridad, meten a todos los empleados dentro de una bóveda, los encierran, salen de ahí, lastiman a alguien, después agarra y se meten a lo que es las cajas fuertes y se llevan todo el dinero.
si uno se pone a hilar fino, pareciera ser que estamos delante de todo el Código Penal. Pero no es así. Acá, y lo van a ver, lo pueden trabajar cuando ustedes quieran, van a ver que muchos jueces dicen directamente eso sería un robo poblado y en banda. Otros te dicen robo con armas. Y listo. ¿Me explico? Pero uno dice, ¿y la amenaza? ¿Y el encierro de la gente? Son todos tipos penales. Bien, sí es cierto. Pero ustedes no se olviden que el robo con armas, el robo poblado, ya al mismo tiempo, ¿no? El mismo delito, el mismo tipo penal, ya vamos a llegar a la parte de los delitos contra el patrimonio, comprende la violencia. ¿Y qué es la amenaza? Una suerte de violencia. ¿Bien? ¿Qué es la lesión? Una suerte de violencia. Ya vamos a hablar, por ejemplo, que va a estar, supongo yo, que les puede llegar a interesar, ¿qué se considera el arrebato? ¿Hurto o robo? ¿No? Todas estas cuestiones que ya están zanjadas, ¿no? Pero uno empieza a decir, che, pero en el arrebato, ¿hay violencia? Si ustedes están caminando por la calle, capaz que a alguno de ustedes les pasó, y viene un delincuente y le dice, dame la plata porque te reviento. Dame la guita porque te reviento. Sin hacer nada, ¿eh? Sin tener nada en la mano. Dame la plata porque te reviento. Y uno, del miedo, ¿no? ¿Qué hace? Toma. ¿Qué estamos? ¿Delante de un robo o de un hurto? ¿De una amenaza? Bueno, todos estos son los problemas que tenemos en derecho penal. No es tan fácil. No se piensen que es todo tan fácil. ¿No? Por eso no necesitan a nosotros los abogados. Si no, esto lo podría hacer cualquiera. Y ustedes pueden ver, a qué voy también con esto, ustedes pueden ver cómo cambian las penas. No es lo mismo. Entonces no es una tontería. No es lo mismo. No es lo mismo que te juzguen a un cliente o que juzguen a una persona por hurto que lo juzguen por robo o que lo juzguen por amenaza. La pena cambia. Los años de prisión son más. Entonces no podemos banalizar estas cuestiones. Ahora, sin perjuicio de estas cuestiones, ¿no?, que yo mencionaba antes, acá tenemos un típico caso de concurso aparente. Bien, aparenta una gran distinción de normas y diferentes tipos penales, pero es simplemente uno solo. Bien, ¿quedó claro esto? ¿Lo entendieron? Si no entienden algo, me avisan. Ahora vamos a ver. Sí, Lucas. Sí, profe, a mí me quedó claro, pero me surgió una duda. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre secuestro coactivo y secuestro extorsivo? ¿La finalidad? Bueno, lo dice un poco la palabra, ¿no? El coactivo habla justamente de esto de obligar a un tercero a no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. El extorsivo siempre tiene finalidad económica. Siempre Económica. necesita percibir, ¿no?, algún Sí, dinero. lo veía por ahí, pero lo quería confirmar. Gracias. Pero viene en cuanto a esa distinción, ¿no? Hoy vamos a empezar a ver, yo creo que vamos a terminar con lo que es la estructura de la ley 23737, una ley que tiene mucho anclaje en lo que es el derecho penal y que tiene mucho anclaje en lo que es el derecho penal internacional, porque justamente vamos a hablar de lo que es el tráfico de estupefacientes. Como ustedes saben, la narcocriminalidad ha sido toda la vida combatida, ¿no? Todos sabemos acá los efectos que tiene la droga en las sociedades, ¿no? Y en las sociedades que han dejado que la droga empiece a anclar de manera fuerte, ¿no? Y todos los efectos nocivos que tienen para las sociedades. Por ende, obviamente, la mayor parte de los países tratan de trazar un montón de instrumentos internacionales, convenciones y de reforzar, ¿no?, la persecución penal de este tipo de delitos porque saben todo lo nocivo que es para los estados, ¿no? Ustedes imagínense que los dos, ¿cómo lo puedo explicar? Los dos trabajos no regulados, ¿no? No regulados, que más dinero mueven en el mundo son el tráfico de personas y el tráfico de estupefacientes. Mueven miles y miles y miles de millones de euros y dólares por año en el mundo. Pero miles y miles de millones. Yo creo que ahora también todo el negocio de lo que es el azar y todo esto, vieron cómo viene ahora todo este tema, también debe estar moviendo mucho dinero, pero estos dos delitos vienen muy, pero muy fuertes. El bien jurídico protegido de la ley 23737, como ustedes ven, yo no estoy hablando del Código Penal, ya estoy hablando de una ley que está por fuera del Código Penal.
uno de los planteos que vamos a ver en el Código Penal que está haciendo el doctor Boriski, no sé si alguna vez habrán escuchado, que hay un juez de casación que está planteando la modificación del Código Penal, que puede llegar a salir en cualquier momento, ¿no? Está planteando que esta ley sea incorporada dentro del mismo Código Penal, para que no tengamos que ir a una ley específica. La ley 2377 lo que trata de hacer es justamente de configurar un bien jurídico específico que es la salud pública. ¿Bien? Pero esta salud pública, entendido que no solamente se encuentra buscando el amparo individual, sino que ya se amplifica. Se amplifica a nivel general, ¿no? A nivel general. La técnica legislativa, por supuesto, trata, como siempre, una suerte de proyección, ¿no? Una suerte de proyección, ¿por qué les digo? Porque siempre, como sucede casi siempre, tiene que ver con conductas que se entiende que pueden llegar a pasar en el futuro, pero teniendo en cuenta la función, ¿no? Y la descripción de los delitos que ustedes pueden llegar a encontrar dentro de lo que es esta ley, podemos considerar, ¿no? A lo que es la ley 2377 como la clasificación de delitos de peligro abstracto. Peligros abstractos. ¿Bien? Trata, obviamente, de anticiparse. ¿A qué voy con esto? De anticiparse justamente a la afectación de la salud pública en función de la circulación de los estupefacientes. Trata de cortar de cuajo. Desde que empieza el narcomenudeo, a los grandes narcos que vemos nosotros en las películas, o que los tienen, lamentablemente, ahí cerca del barrio, o que los tienen en alguna zona localizada. La estructura básica la pueden encontrar en lo que es el artículo 5, por supuesto, es el artículo más distinguible, el artículo 14, tenencia personal, ya se imaginarán el lío que ha habido con este artículo, ¿no? Y obviamente el castigo de otro tipo de conductas como puede ser la apología, ¿no? Y la ley 26052 que trajo cuestiones de amplia relevancia, ¿no? En función de quién persigue esto. Ahora vamos a lo que nos compete con respecto a la estructura. Cuando nosotros vamos al artículo 5, es básicamente el motor, es como el núcleo de lo que es el tráfico de estupefacientes. El tipo objetivo nos vamos a encontrar con conductas típicas. Sembrar, cultivar, producir, fabricar, acabar en extraer, todo esto lo van a ver descrito. Miren cómo el legislador, ¿no? Advierte diferentes tipos de acciones, diferentes verbos, ¿no? Que los aplican ahí. Objeto material debe ser estupefaciente en sentido legal, sustancia incluida o alcanzada por el régimen. Tengan presente, yo acá no sé si lo puse, el artículo 77 del Código Penal. Si lo tienen por ahí, también búsquenlo. ¿Por qué? Porque el artículo 77 del Código Penal considera violencia, ¿no? Dentro de la violencia, el uso de narcóticos o psicóticos, no sé cómo la palabra bien estrictamente que dice, pero el uso de estupefacientes, ¿no? De sustancias estupefacientes, en algún hecho, ¿vieron los que, por ejemplo, utilizan un estupefaciente? ¿Escucharon lo de las viudas negras? O el burundanga. ¿Vieron todas esas cuestiones? El burundanga y todas estas cuestiones. Bueno, el artículo 77 del Código Penal justamente lo que explica es, ojo, no olvidarse que el uso de narcóticos o todo tipo de estupefaciente en cualquiera de los delitos del Código Penal debe ser considerado una violencia. Una violencia en sí misma. ¿Ok? Tiene que ver, bueno, con estos casos de viuda negra que están habiendo, pero hay muchísimos casos, muchísimos casos de lo que es la viuda negra. Viuda negra y viudo negro y de todo, no se piensen que es estrictamente de las mujeres, hay de todo. Y generalmente lo más peligroso, no sé si lo han llegado a ver, yo he trabajado algunas investigaciones al respecto, es que son varias personas. Porque ¿qué pasa? En estas modalidades, los que usan narcóticos, ¿qué hace? Duermen a las víctimas y después te pueden meter a tu casa 10 tipos. O viceversa, se te mete mucha gente, te desvalijan todo. Lo que sí estamos notando nosotros, los que estamos en el medio criminal, está empezando a captar mucha gente de los boliches. Los boliches, los bares que van la gente a tomar y quieren conocer señorita o quieren conocer hombres, mujeres, y parece que son todos parte de un grupo, que son todos fenómenos, que no pasa nada,
y chau. Después te desvalijan la vida. Así que ten mucho cuidado. Bueno, vamos a ver lo que es el tipo subjetivo, dolo, ¿no? El conocimiento de lo que es la sustancia utilizada y la voluntad de realizar alguna de estas conductas típicas, ¿no? Que enumera el artículo 5 de la ley 23.737, ¿bien? Pero acá corresponde tener una suerte de distinción en lo que es el tráfico, ¿no? La comercialización, el producir, cultivar, el que tiene la plantita en la casa, ¿no? La cantidad, cómo la tiene, para qué la usa, cómo lo prueba, porque tenemos que siempre tener presente que hubo un cambio jurisprudencial muy grande en la República Argentina y que obviamente hay que ir trazando hilos muy finos, ¿no? En lo que entiende la justicia, ¿m? Por consumo personal a lo que entiende por aquel que está haciendo tráfico, ¿m? La circulación de la droga, con un fin justamente de sacar un provecho económico, o sea, hay un ánimo de lucro, por supuesto, un ánimo de lucro, pero al mismo tiempo no nos perdamos de vista, esto que le decía yo en la filimina anterior, el bien jurídico. Esto tiene que tenerlo presente el Estado al momento de la persecución de este tipo de delitos. Entonces, es importante empezar a distinguir lo que es la tenencia simple, el consumo personal y la comercialización. ¿Bien? Acá yo les puse unos cuadros. ¿Bien? Poder de hecho sobre la droga, en lo que es la tenencia simple. ¿Bien? Prueba o indicios, que tiene que ver con, esto es fundamental, todo lo que es el sistema probatorio, ¿bien? Que después, me imagino, cuando hagan derecho procesal penal, lo van a poder profundizar mucho más en cuanto a lo que son los diferentes tipos de medidas de prueba, pero tengan presente que esta ley también está justamente ligada a lo que son la investigación de delitos complejos, porque justamente investigar la comercialización o el tráfico de estupefacientes son considerados delitos complejos porque hay muchas personas detrás, muchas personas generalmente detrás, en general. Estoy hablando yo del narco, ¿no? Porque también hay gente que trabaja en su casa y tiene una plantita y labura. Hay de todo, ¿no? Pero en general, la ley 23.737 es considerada, ¿no? En cuanto a la clasificación de delito, como un delito potencialmente complejo. Cuando digo complejo, no quiere decir que nos es difícil poder tipificar la conducta. Cuando digo complejo es muy difícil adjuntar, ¿no? Y encontrar los grados de autoría, la cantidad de personas que participan, probar dónde tienen la siembra, cómo hacen la comercialización, la circulación, dónde está el dinero. Pero vale, hay que mostrar el ánimo de lucro. No hay que lo presumo simplemente. ¿Mm? Entonces, esto es clave, ¿no? Lo que es la prueba o los indicios que va a poder encontrar el Estado al momento de la persecución, en cuanto a la cantidad, ¿no? De estupefacientes que puede haber, el lugar donde se encuentra, la disponibilidad de este consumo. Bueno, ayer hubo, no sé si lo vieron, un allanamiento muy grande, creo que fue ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo. Un allanamiento muy grande donde pudimos ver un montón de imágenes que tienen que ver con esta cuestión. Con toda esta cuestión. Ahora, cuando hablamos de consumo personal, miren ustedes, la tenencia para el uso propio, escasa cantidad, ámbito privado, no se encuentra amplificada en la conducta, y nos vamos a tener que siempre dirigir al artículo 19 de la Constitución Nacional y obviamente clásico de los clásicos, el fallo Arriola. Ahora, cuando hablamos de comercialización, miren esto cómo modifica. Un núcleo típico, destino a terceros. Fraccionamientos, dinero, balanza, chats ligados a lo que es la comercialización. Debe probarse la ultrafinalidad, esto es clave para lo que sería obviamente el tipo subjetivo. Y a pasar justamente a lo que es el cultivo y la producción. Ahora vamos a hablar del fallo Arriola, ¿no? Y los demás fallos para que puedan ver las diferencias, ¿no? Miren lo que son el cultivo, producción y fabricación. Sembrar y cultivar, actos sobre plantas o semillas. Producir o fabricar o preparar, procesos para obtener o elaborar la sustancia. Esas son las distinciones entre los dos verbos. Guardar semillas o materias primas pueden ser típicos si se conecta con la producción ilícita. Bien, ojo con esto. Vieron que ahora se está usando mucho y hay un gran problema con respecto a este delito,
se está usando mucha gente que produce en su casa aceites, pomada, crema. Hoy en día, no sé, hay de todo. La gente hasta come cannabis por todo lado, ¿no? Porque aparentemente ha tenido buenos resultados en lo que es el ámbito justamente de la salud, ¿no? Entonces la gente muchas veces guarda sus defensas en función de la producción para consumo personal por problemas de salud, ¿no? Por problemas de salud. O porque está trabajando, pero bueno, como ustedes saben, hay que encontrar un montón de permisos, está trabajando para la producción de determinado elemento y justamente añadírselo a un aceite. Bien, el doctor Abel Cornejo, que es un dogmático, que ha escrito mucho sobre lo que es esta ley y la aplicación, ¿no?, de la 3737, nos explica que el tráfico es una cadena: cultivo, producción, preparación, distribución y venta. Estos son justamente los elementos que tienen que configurarse en la conducta, ¿no? En las grandes conductas, porque se imaginan que generalmente cuando es la narcocriminalidad son investigaciones muy complejas, llevan mucho tiempo, son los diferentes elementos que tienen que darse en la conducta para poder empezar a analizar el tipo objetivo de manera concreta. La tipicidad, nos dice Cornejo, exige mirar el tramo de la cadena en donde se ubica la conducta. ¿Por qué? Porque justamente, en general lo que sucede es que la gente que trabaja con esto, trabaja con muchas personas y no todos hacen lo mismo. Hay alguien que hace el cultivo, hay otra persona que hace la producción, es como una empresa. ¿Vieron cuando nunca escucharon la palabra organizaciones criminales? Bueno, justamente las organizaciones criminales trabajan mucho con lo que es el tráfico de estupefacientes o con lo que es el tráfico de personas. Les repito, hoy en día lo que es el cannabis medicinal y el autocultivo está en debate constante, porque se imaginan que casi, bueno, esto lo pueden ver casi siempre, en casi todos los casos hoy en día que se encuentra mínimas dosis, ¿no?, o pequeños retazos de lo que son estupefacientes, todos los estupefacientes que ustedes se imaginan, ¿qué dice la gente primero? Antes te decían todos que era tenencia personal. Ahora, si uno ve todas las defensas que se ensayan en general con respecto a lo que es el tráfico de estupefacientes, todos te dicen cannabis medicinal. Tengo asma y por eso tengo estos aceites, tengo todo este cannabis. Tengo, no sé, lo usan para todo, hasta para el estrés. Se han encontrado muchas personas que han sido criminalizadas, creo que se usan como un gotero. No sé si alguna vez lo vieron o lo escucharon. Un gotero, y hay que tomar, no sé, dicen, las personas dicen hay que tomar determinadas gotitas para calmar el estrés. Este es el problema que tiene el Estado al momento de la persecución de esto, ¿no? Lucas, sí. Profesor, y en el caso de las organizaciones criminales, digamos, que se dedican a esto, ¿cómo Sí. se juzga a los participantes? ¿Por individualmente, por la etapa de la cadena en la que se encontraban o todo bajo un mismo, Bueno, una, justamente el código, por eso, el código va distinguiendo, ¿no? Si nosotros nos encontramos con partícipes, ¿no?, que tienen justamente una conducta ocasional y dentro de esa participación puede ser necesaria o innecesaria, bueno, ahí el juzgamiento y la aplicación de la pena final, que va a ser para los autores materiales, o incluso el autor mediato, ¿no?, el que da las órdenes para que lo haga otro, ¿no?, dentro de lo que es la organización criminal. Y sí, la va a ir distinguiendo en reducciones de pena para aquellos que son ocasionales, ¿no?, que trabajan, tienen una participación secundaria o primaria, ¿no?, algún cómplice, justamente, pueden reducir la pena. Pero, por ejemplo, para aquellos que son coautores, ¿no?, que trabajan en grado de coautoría, digamos, que están en la organización, pero no tienen una acción ocasional, sino que son muy importantes para que esa organización circule, ¿no?, circule todo este tráfico, van a tener la pena máxima. A claro, ver, pero por ejemplo, si yo, para que vos lo puedas entender en plano real, el remisero que lo lleva al narco no va a tener la misma pena que el narco, no, independientemente no, de que trabaje para la organización criminal. ¿Me entendés? claro, por ejemplo, si yo estoy en la etapa del sembrado, digamos, ¿se me Sí. juzga por esa conducta o por todo el hecho total? No, Por todo no, lo que sería la las organización. dos cosas.
O sea, te van a jugar por todo el hecho y van a decir que justamente tu rol fundamental en el hecho, ¿no? En el hecho global, si le querés decir de alguna forma, era el sembrado. Pero sin el sembrado no podía existir la producción. Por eso te podría llegar a catalogar como un coautor. Entonces te caberían las penas Perfecto. máximas. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entendido. Sí, entendido, clarísimo. Depende mucho, ¿viste? De el grado de persecución y la cantidad de cultivo que vos haces. Si solamente sembraste mayo, y bueno, tal vez puedas salir de ahí y meterte en un grado de autoría un poco menor. Pero si vos venís trabajando con la organización durante 15 años, por más que seas el único que siembra, y bueno, Sí, ¿no? sí, Sí, Facundo. perfecto. Buenas noches, profe. Quería consultarle respecto, tal vez ya lo habrá tocado, respecto a la reforma del Código Penal que se está viendo, con este caso, vio que quieren ponerle la pena máxima a todos los que estén dentro de la cadena directiva. Eh, eso lo vamos a ver, lo vamos a tocar, ¿cómo viene la mano? Sería más de, sí, bueno, sería más de criminología, no de acá, ¿no? Creo que en criminología sería mucho más prudente, o a lo sumo en sociedad y derecho. Nunca me lo pido, yo a veces doy sociedad y derecho y sociedad, perdón, al revés. Se podría tocar más en esas materias, ¿viste? Porque son más propias de entender la finalidad del castigo, ¿no? Pero sin perjuicio de quitarme encima lo que es el análisis del porqué del aumento de pena, te puedo decir que personalmente he ido a ver las discusiones. He ido y he podido participar y he podido preguntar. ¿Mm? De hecho, yo escribí un artículo en su momento, me acuerdo cuando empecé ahí, yo escribí un artículo en la ley que hablaba de la distinción de algunos delitos, ¿viste? Y hablaba de la necesidad de modificar algunas cosas, pero en general lo que yo les podría, ustedes lo van a ver después el día que esté materializado el cambio del Código Penal, que es de 1921, eso hay que entenderlo, ¿no? Y sus distinguibles parches, ¿no? Y todos los parches que hubieron. En general vas a ver un aumento proporcional a las demandas de la gente de casi todos los delitos. Van a aumentar mucho los delitos de homicidio culposo, que ya los vimos. ¿Se acuerdan los delitos del homicidio culposo con automotor? Se va a disparar, ¿eh? Se va a disparar fuerte. Ya, además de todos los agravantes que vimos, van a ver, por ejemplo, creo que si el homicidio, además de todo ello, verifican que, no sé, superaste por 5 kilómetros la velocidad máxima, va a haber otro agravante más. Sé que se juntaron mucho con las Madres del Dolor. ¿Saben ustedes quiénes son las Madres del Dolor? Son esa ONG que trabaja mucho con aquellos que perdieron a un familiar por un accidente de tránsito. Se trabajaron muchos con lo que es esto del comercio estupefaciente. No trabajaron, por ejemplo, mucho con el tema de, bueno, abuso más o menos, con el tema de robo trabajaron bastante. O sea, a lo que voy es, van a aumentar las penas. Todo lo que conocemos, y yo no sé, homicidio, todos le preguntaban por violencia de género, ¿se acuerdan que lo vimos? Si lo van a llegar a conceptualizar, porque no es un concepto que el código diga la violencia de género es esto, como sucede en otros países, para que usted tenga una idea, los códigos penales dicen, violencia de género es esto. Entonces se acaba la interpretación. Se acaba. ¿No? En nuestro código penal no existe esto. No existe. Así que vamos a ver un aumento casi de todos los delitos. De todos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes piensan que con el aumento de delito esto va a mejorar o va a cesar el delito? No pasó nunca. Imagínense que antes existía la pena de muerte. Más fuerte que eso no hay. Cometés un delito y te matamos. ¿No? Después más sofisticados se quieren poner la guillotina. Es lo mismo la guillotina y todo ello. Eso, no sé si hicieron conmigo ya Derecho y Sociedad, yo lo trabajo bastante ahí. Pero, digamos, la evolución del castigo muestra que nunca cesó. Ni con penas muy fuertes, ¿no? El espectáculo público, ¿no? Descuartizar personas vayamos al obelisco y descuarticemos gente. El delito no cesa. Hay otros cambios más estructurales, pero bueno, yo no creo que haya modificaciones más sustanciales que no sean el elevar las condenas. ¿Mm? Ahora bien, 5. Tenemos acá en lo que es el transporte, entrega y suministro, tipo objetivo, traslado del estupefaciente de un lugar hacia el otro, ¿no?
no basta el movimiento físico, sino que tiene que tener una relevancia típica. Como les decía antes, tiene que haber una relación, un nexo causal, ¿no? Entre la distribución, la producción. Si no hay una relación de causalidad entre todos estos elementos, entonces estamos hablando pavada. O, como preguntaba Lucas, por ahí justamente un grado de autoría ocasional, ¿no? Con una reducción de pena, porque yo simplemente soy el taxista que lleva al narco a su casa. O que lleva la droga. ¿Vieron como las películas? Lleva este paquete a tal país, metete las mulas, el que hacen el transporte, las mulas, bueno. Y ni saben lo que se están metiendo en el cuerpo, o sí, ¿no? O sí. Pero aunque les parezca raro, hay muchos que no. Les juro que hay muchos que no, por la necesidad. Porque ¿cómo trabajan estas organizaciones? Con la gente vulnerable. No trabajan con alguien que está bien, en general, ¿no? Tengan cuidado el día de mañana, ya veo que me salen todos abogados de narcos con la película. Oh, porque ahí cuando veíamos derecho penal parte especial. Pero se imaginan, sacando los abogados, ¿no? Que hacen el laburo de leyes, porque otra cosa no pueden hacer. En general la gente trabaja con gente muy vulnerable. Es una mierda que va afectando todo, ¿no? Como ustedes lo sabrán, esto no hay que estudiar acá en la academia. Y Luca, a los abogados decís, alerta aeropuerto, bueno, alerta aeropuerto, claro, ahí lo pueden ver, aunque para mí está muy armado. Pero sí, ahí lo pueden ver un Digo que poco. los narcos deben pagar bien. Y depende a quién, Luca, no, yo Al no creo. abogado calculo que sí. Yo supongo que en seguridad deben gastar mucho dinero, deben gastar en cosas importantes, pero en esta gente de las mulas, No, no, digo a los abogados, como usted dijo que el día de mañana. sí, seguro, seguro. Vos necesitas un abogado, un contador, ¿no? Para necesitas Claro, profesionales que, viste, te asesoren. Porque, a ver, le voy a decir la realidad, el abogado no va a frenar, no va a frenar nada. Te va a asesorar. Mira, negro, si haces esto, lo más probable es que te pase aquello. Si te meten en cana, yo voy a pelear por tus derechos. Pero magia no hacemos, ¿no? Eso ténganlo presente. Magia no se hace. ¿Mm? Y mucho cuidado el día de mañana, pero eso yo lo advierto más en procesal. Y mucho cuidado porque han habido muchos abogados que han terminado presos o vinculados a estas organizaciones criminales por participar en el delito. Una cosa es el secreto profesional, pero es muy procesal esto, ¿no? Y otra cosa es el abogado, que ha pasado mucho, ¿eh? El abogado que está en la casa del narco con el auto y encima vestido todo de traje, todo, apurate, sacá porque te allanan. Y el abogado metiendo la droga en el auto y rajando para que no lo metan preso al cliente. Bueno, esos abogados terminan presos, están cometiendo un delito. Ojo, no es todo tan como las películas, ¿me explico? Nosotros asesoramos leyes. Hasta ahí, ¿no? Ya cuando uno supera esto, ya en las películas, Saul Goldman, ¿cómo se llama este? ¿Lo habrán visto? Sí, o como el abogado de Relatos Salvajes, Sí, claro. Bueno, que esos tipos, metía si los al... llegan a agarrar, tienen que ir preso. Tienen que ir preso. No es que me explico, hasta qué abogado, tienen que ir en cana. Están jugando con el creo, límite. creo que ¿Eh? hubo casos de lo relacionado con la banda esta de los monos y eso, que los abogados, como eran los únicos que podían ir a verlo, también oficiaban de De transmitir transporte de mensajes y drogas, eso. claro. Y sí, 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 sí. Y eso es un delito. Sí, claro, claro, claro. No, ahí no entra el secreto profesional, como muchos quieren decir, ¿no? Claro, ¿Eh? ¿no? Bueno, esto es muy importante hoy antes de terminar, quiero que lo tengan en cuenta. Hubo una gran evolución, una evolución, una involución y una nueva evolución muy importante en lo que es el sistema jurídico argentino. Y hay tres fallos que son icónicos. Icónicos. Creo, no, yo no sé si están bien los años, yo creo que están mal los años, después lo verifico bien. Pero tenemos Basterrica, Montalvo y Arriola. En Basterrica justamente es donde empieza el primer cambio de paradigma, ¿no? En lo que tiene que ver con el artículo 19. Todos sabrán, ya a esta altura supongo que sí, que el artículo 19 dice que todas las acciones privadas de los hombres que no afecten el orden, la moral, la costumbre, bla, 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 quedarán exentas de los magistrados y exclusivamente al juzgamiento de Dios, ¿no? Y esto justamente le marca un límite, traza un límite, traza un límite. Traza un límite también en lo interno de cada uno de nosotros, como lo que hacemos nosotros en nuestras cuatro paredes.
Bien, ahora el problema es cuando ya tocamos un tercero, cuando ya nos excede a nosotros mismos. Por eso yo les decía, ojo con esto, porque no es lo mismo si yo fumo marihuana o me drogo, no sé, me clavo no sé qué cosa para enchufarme yo y me drogo, fumo marihuana en la ventana de mi casa y fumo yo, pero el problema es si el humo ya me toca al vecino. Ahí ya estoy jodiendo un tercero. Ya me estoy exponiendo. Porque hay mucha confusión con esto, ¿no? Sí, Facundo. Profe, era para consultarle, porque justamente hablando de ese artículo, hoy estaba hablando con un alumno, yo soy instructor de tiro, y me preguntaba si él puede usar el arma en su casa. Sí, yo le digo, mira, vos el arma en tu casa no tenés problema, usá, dispará, haz lo que quieras, pero el problema es cuando ya el ruido o cuando vos le empezás a romper la pared al vecino, ahí ya es el problema. No sé si Ahí está la bien puesto el ejemplo. Pero ¿sabés por qué? Muy buen ejemplo el que acaba de decir Facundo. A mí me acuerdo que una vez un alumno me dijo, ¿qué pasa en la cancha de fútbol? Sé que había tenido un problema. Me dice, yo estaba en la cancha de fútbol con mi hijo y había un señor que estaba al lado mío fumando marihuana. Y me puse a pensar y digo, tiene razón. Y me hinchó la pelota. Me decía el tipo, me hinchó la pelota. Entonces, el consumo personal en el ámbito privado. Tengan muy presente como abogado el día de mañana que justamente este es el límite. Ustedes saben que el límite es la intimidad y la privacidad. La intimidad justamente lo dice la palabra, lo íntimo, la esfera íntima, lo que hago yo en mi cuerpo. Privacidad es lo que hago yo justamente a la exposición de terceros. Yo decido mi privacidad hasta dónde la resguardo, ¿no? Cuando yo supero esos dos límites, se terminó. La privacidad obviamente puede ser compartida, chicos. Lo que usted por ahí vive con su pareja, qué sé yo, se junta con sus amigos, la privacidad se comparte. Están con sus amigos, están comiendo en su casa o en un lugar con su familia. Hay un ámbito de privacidad. Eso no le puede venir a alguien a irrumpir, ni siquiera el Estado. Esto me lleva a ejemplos. ¿Podemos grabar personas por la calle? Ah, lo escuché, dijo que iba a cometer un delito. No, estaríamos en el mundo de locos, ¿se imaginan? ¿No? Estarían todos con un control, un micrófono buscando grabar a la gente. Tiene que haber un ámbito de protección, porque si no la privacidad y la intimidad no existiría. ¿Se imaginan ni hablar la intimidad, ¿no? La privacidad, bueno, hoy en día es muy difícil. Vieron que se habla de más que intimidad, extimidad. ¿Saben lo que es la extimidad? ¿No escucharon este concepto? A mí me gusta mucho la filosofía. Yo lo empecé a hacer la carrera, pero después la dejé. La extimidad es justamente esto, demostrarle la intimidad de uno a la gente por las redes. Es justamente un concepto que se trabaja mucho y se está trabajando mucho en lo que es la filosofía, porque, perdón por la palabra, pero hay esa gente que va al baño, está haciendo lo segundo y se saca una foto. Eso es la intimidad de uno. O al menos es lo que entendíamos hasta hace no mucho. Es la intimidad de uno. Pero la gente es como que hoy en día lo quiere compartir. ¿O vieron? A veces a mí me hace ruido. ¿Vieron la gente que muestra cuando está comiendo con la familia? ¿Qué sé yo? ¿Será que yo soy un loco, no? O por ahí que la abogacía uno lo doblega, pero yo siempre digo, esto es muy privado. A mí me gusta compartir. Lo último que pienso yo es la foto. Por ahí cuando termino hoy en día, a veces se usa, ¿vieron? Cuando hay festividades, ¿no? Navidad, Año Nuevo, saca foto. Es un momento muy privado de uno, ¿no? Uno comparte con su familia, qué sé yo, pero bueno, eso lo maneja cada uno, ¿no? Pero hoy en día la extimidad esto muestra que la gente saca fotos cocinando en el baño, cambiándose. Yo veo gente, a veces yo veo TikTok, veo todas las redes, ¿eh? Yo veo las redes, veo gente que muestra cómo se cambia, cómo se lava los dientes. Es medio raro, ¿no? Va raro. Capaz que ahora no, pero justamente uno dice, che, ¿y la intimidad y la privacidad? Ojo, ¿no? Porque parece que todo se va modificando. Sí, Hugo. Sí, lo que usted dice, que se va modificando porque existen plataformas a donde se vende, Hace dinero, hay lucro. hay lucro, exacto, digamos, Totalmente, mujeres que Hugo. venden sus fotos, Exacto. digamos, de su intimidad, digamos, eh, creo que eso todavía no está tipificado, Bueno, pero mira, me hiciste acordar, todo lo que es OnlyFans, vieron que, a ver, moralmente, a mí siempre me enoja cuando quieren dar clase de moralidad, porque acá, ¿quién puede dar clase de moralidad? Muy pocos, para mí, ¿no? Muy poco. Cada uno lo hace con su familia, con sus hijos.
supongo yo. Ahí sí tienen que dar clase de moral. Pero independientemente en lo otro, hoy en día, claro, como decís vos, viste que venden fotos, ya ni hablar de las fotos eróticas, venden fotos de los pies. O sea, ya la intimidad, a esto voy yo con esto, ¿no? De esto que le decía. Parece ser que cuando uno, yo como profesor, que les digo a usted, hablo de la intimidad y también como abogado, es como que te sentís raro. ¿Viste? Hablando justo que decís vos, te sentís raro porque es verdad, está todo comercializado. Todo. ¿Qué es íntimo? No Ahora, sé. si eso fuese legal, porque digamos existe un ingreso, digamos una actividad lucrativa, ¿no? No vamos a hablar de la moralidad, sino es una actividad lucrativa que teóricamente tendría que también tener un encuadramiento, Una regulación, claro. una regulación tributaria, digamos, ¿no? Eh, Bueno, viste que quieren hacer una ley de streamers. Escuché hace poco. Sí, no, se va a venir toda una cuestión, porque por supuesto, lo que yo me pregunto, justamente hablando de esto de Basterrica, que es un tema muy interesante, acá se debatía qué es lo íntimo y después qué es lo privado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Miren ustedes, ¿qué dice acá el Estado? Dice, sí, es verdad, hay que perseguir el crimen, ¿no? Hay que perseguir a los narcos, no hay que consumir para uso personal. Yo no le puedo dar clases morales, justo lo que decía antes. ¿Qué dicen los jueces? Yo no le puedo dar clases cómo comportarse a alguien. No puedo. Sí tengo que no obviar cuando veo delante mío un narco. Pero ¿qué pasa? Yo no sé si ustedes saben, yo justamente me acuerdo cuando entré a la justicia, todavía sigue sucediendo esto, se agarraba personas que tenían la mitad de un cigarrillo adentro del bolsillo y esto llevaba, bueno, obviamente la aprehensión de esta persona, 2 o 3 policías, un móvil, comisaría, reincidencia, policía, activación del fiscal, activación del juez, inicio un sumario, proceso, abogado. El gasto público era enorme, enorme, para un muchacho que tenía la mitad de un cigarrillo de marihuana que había decidido fumar él. No tenía sentido nada. ¿Bien? ¿Y cómo podía justificar toda esa exposición y toda esa operativa con una acción privada? ¿Bien? Se empieza a dar cuenta de la contradicción la Corte Suprema. Pero ¿qué pasa? En Montalvo cambian y dicen, no, nos equivocamos. El uso personal también puede llevar, hoy escuchaba a un abogado en la tele decir un poco de estas cosas también, pero de otro lado, uno arranca así, con el consumo, ¿viste como decían las viejas antes? Uno arranca con el cigarrillo y después termina con la cocaína. ¿Viste? Los viejos antes te decían, vos empezás con algo y después terminás de no saber dónde. Bueno, da un giro fuerte, de nuevo, o sea, un giro fuerte, yo no sé si uno pueden decir, porque ustedes pueden estar muy en contra o a favor de la droga, por eso digo, o un retroceso, no sé si un retroceso, un giro grande. ¿Bien? ¿Qué pasa en Arriola? Vuelve a retomar la línea de Basterrica. Nos equivocamos. Se cambia de nuevo este enfoque. Bien, entonces lo único que se va a perseguir es el tráfico y la circulación con fines de comercialización, no aquellas conductas que develen. ¿Y por qué le digo develen? Porque justamente tiene que ver con las cuestiones probatorias, develen que son justamente droga, estupefacientes, que se devela por la misma, por la prueba indiciaria, por la misma prueba obrante en el allanamiento, etcétera, etcétera, que era de consumo personal. Y usted me va a decir, ¿cómo se puede llegar a diferenciar? Bueno, justamente con lo que hablamos antes, el fraccionamiento, billetes de baja denominación. Bueno, por supuesto yo no he dañado, si encontrás dentro de la casa del tipo armas de fuego, encontrás 10 celulares, no, es para consumo personal. No hay que ser Einstein, ¿no? Sí, Lucas. ¿Y qué pasa en el caso del consumidor que lo hace en su casa, pero afecta a las demás personas que conviven con él? Por ejemplo, alguien Bueno, que convive con los padres, con la pareja, y a raíz del consumo termina, no sé, rompiendo la casa, poniéndose violento. bueno, por eso, linda justamente con una privacidad compartida, ¿no?
pero al mismo tiempo puede llegar a afectar la salud de otro, ¿sí? Yo creo que daría por lo menos, yo no sé, ahí sí te digo, es muy finito lo que voy a preguntar, es muy particular. Yo no sé ahí si podríamos iniciar una acción justamente penal estrictamente o directamente algo más civil o contravencional. Porque ahora voy a explicar esto de cómo el narcomenudeo pasó a ser también incluso una suerte de contravención. Ahora lo vamos a ver. Justamente lo que termina hablando Arriola es particularizar en la importancia del artículo 19 y hablar de lo que son las conductas privadas. El Estado no puede decirte qué hacer con tu cuerpo, porque si no, estamos al horno. ¿Se imaginan lo que podría llegar a pasar si fuera lo contrario? ¿No? Bueno, ¿dónde está? ¿Cómo se inicia el juicio? Yo acá le puse algunas preguntas típicas, ¿no? ¿Dónde estaba la sustancia? Se va a fijar la justicia, ¿no? La cantidad. Como le digo, si ve balanzas en un allanamiento en la casa, balanza, 17 millones de bolsitas fraccionadas, no puede decir una persona que es para consumo personal. O si tiene, no sé, tiene un nombre específico, una plantación de unas cuantas plantas, bueno, ahí la justicia ya lo va a tomar como un posible, un potencial tráfico con fines de comercialización. ¿Bien? Y después viene la importancia, ahora antes de terminar, justamente es la ley 26052, que lo que trabaja, más o menos para que ustedes lo entiendan, es antes de la creación de esta norma, todo lo que era el tráfico de estupefacientes estaba monopolizado por lo que es la competencia federal. ¿Qué quiero decir con esto? Es que todos los casos, tanto el narco como el pibito de la esquina de la villa que vende cigarrillos de marihuana individuales, iban todos al mismo fuero. A partir de esta ley que les comento, justamente se llama la desfederalización y el narcomenudeo, porque le quitó la presión al sistema de competencia penal federal y le permitió a todas las provincias y demás competencias, por el artículo 5 de la Constitución Nacional. Ustedes saben que el artículo 5 de la Constitución Nacional dice que cada provincia tiene la autonomía de administrar su propia justicia, le permite justamente tener un fuero específico que pueda ir contra la persecución del narcomenudeo. Cuando digo narcomenudeo es tráfico de estupefacientes de menor cuantía, porque hay que hacer esta distinción, ¿no? Están los narcos que nosotros vemos en la serie, generalmente, que esos tienen organizaciones criminales, de verdad, ¿eh? Y después tenemos el narcomenudeo, que es el que vende en el barrio, a las casas del barrio, que no es lo mismo, no tiene una organización por detrás. Justamente estos se empiezan a pelear. Acá lo vemos, por ejemplo, no sé si ustedes dónde viven, pero acá, por ejemplo, en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vemos que, por ejemplo, no sé si conocen, no sé si hicieron procesar penal, pero en el fuero penal, contravencional y de faltas, se trabaja el narcomenudeo. En el fuero federal se trabaja justamente el narco, la narcocriminalidad, ¿no? Pero ya directamente buscando a las organizaciones criminales. Ya se distingue el fuero con ellos porque, como se imaginan, colapsó el fuero federal. Tenía que perseguir a los que tenían un cigarrillo de marihuana, a ver si comercializaban, y perseguir al capo narco que trabaja encima, no sé si ustedes saben, pero yo les podría asegurar que el 90% de los grandes narcos están en la cárcel. Ni siquiera están libres. Es mucho más difícil, por eso digo, es muy complejo el sistema. La mayor parte de la operatividad de los narcos están adentro de la cárcel. Porque trabajan en una situación de comodidad. Es mucho más difícil. Es mucho, pero mucho más difícil. Bueno. 17, bueno, esto ya se lo dije. ¿Se entendió todo esto? Lo que me parece importante que entiendan y que sigan esto, lo que es la modificación que hubo jurisprudencial. Me parece muy importante que principalmente que sepan esto, entre Basterrica, Montalvo y Arriola. Como la Corte arrancó diciendo, che, hay acciones privadas, no me puedo hacer el sonso, no hay acciones privadas, hay que criminalizar todo aquello que pueda dañar la salud pública, y de nuevo vuelve Arriola para decir, no, che, bajemos un poco un cambio, era verdad que había acciones privadas.
todos estos cambios, estos giros, tienen una trascendencia muy importante. Lo que les puedo decir que ninguno de todos estos fallos puede negar, y todo el tiempo hacen alusión en cada uno de ellos, la obligación de los estados de perseguir la narcocriminalidad, ¿no? Eso no se lo pueden quitar nunca como objetivo. ¿Bien? ¿Quedó claro todo esto? ¿Se entendió? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Bueno, chicos, los veo entonces el viernes que viene. Que tengan buena semana. Nos vemos. Cuídense. Chao, profe. Hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de